Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, así que muy contento de esta plática, querido Aarón. Qué padre, Fer. Oye, pues hace años que nos conocemos, que van ya, no quiero delatarnos, pero yo creo que más de 30, ¿no? Pues sí, yo creo que esto fue al finales de los 90 cuando empezamos a trabajar juntos, imagínate. Fíjate, y ahora Qué con cosa. todo el tema educativo. Una transición que dimos cada uno por nuestro lado, pero muy interesante, ¿no? Sobre todo platicar que nosotros venimos ambos del mundo corporativo, del mundo empresarial, y actualmente estamos metidos en la parte educativa. Y la idea de esta charla, Fernando, yo te he escuchado varias veces y me encanta y te sigo con toda la cantidad de gente con la cual vas platicándoles en temas educativos. Y tengo ganas primero de preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas en educación? Pues mira, yo realmente empecé muy joven porque yo di clases desde que estaba en la universidad. Ok. Ahí te podría decir que yo desde los 19 años estoy formalmente dando clases. Di clases en prepa, di clases en universidad, después en maestría, he dado hasta en doctorado, pero yo desde los 19 años estoy vinculado. Ahora, me vinculé porque como yo venía del mundo de tecnología, siempre estaba un poco más adelantado que la gente que enseñaba tecnología en mis tiempos, y entonces yo empecé a enseñar lo que yo estaba aprendiendo. Ahora, la transición importante la di en 2009, cuando entré como presidente de las editoriales americanas. Fui presidente de Cengage Learning, después de McGraw-Hill, y ahí entré en una época donde me relacioné con cientos de colegios en toda América Latina, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Yo, después de que nos reunimos por ahí hace ya más de 30 años, llevo como veintitantos, principalmente en el tema de preparatoria. Lo que yo me enfoco es lo que pasa con los jóvenes en preparatoria. Si te parece, abramos un poquito boca para la gente que nos vea, que nos escuche. ¿Qué transición has visto y qué cambio has visto hoy con los niños, los jóvenes, los educadores, con los maestros en estos 20, 30 años? ¿Qué cambio pudieras tú decir que es lo más grande que has visto? Mira, en realidad creo que hay cambios en muchas dimensiones. O sea, yo creo que la pedagogía y el aprendizaje que hoy tenemos de cómo se aprende y cómo funciona el cerebro humano y qué cosas son efectivas en el aprendizaje, cuando nosotros empezamos y antes, cuando nosotros dábamos clases o estudiábamos, eso no era tangible. Ahora, hoy me sigue sorprendiendo de que muchas escuelas todavía no están tan vinculadas a lo que está pasando en neurociencia, en las nuevas pedagogías. Ese es un cambio fundamental. Después viene el cambio tecnológico, que antes era incorporar tecnología en el aula y la transición ahora es preparar a las nuevas generaciones para una era mucho más digital. Y yo diría que esas dos cosas, la pedagogía y la tecnología, tienen que ver con cómo se apropia el aprendizaje, el rol más protagónico de un estudiante que antes era muy pasivo y hoy se tiene que apropiar de forma distinta. Entonces, en esa se enmarcaría yo la conversación. En esta parte, vamos a tomar las dos, Fer. Esta parte neurológica. Tú que has viajado por muchos lugares del mundo, muchas escuelas, ¿qué recomendarías si hoy te escucha el director de una escuela, el maestro de una escuela, desde el punto de vista de la neurociencia? ¿Qué le recomendarías que sí hiciera, que le pudiera ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo creo que el principal elemento es el aprendizaje activo. Es decir, que el estudiante se sienta con la confianza y con el rol de construir conocimiento y no solo de recibir conocimiento. Ahora, a partir de ese aprendizaje activo, hay muchas técnicas que hacen que la neurociencia, lo que hemos aprendido de cómo se gestiona el aprendizaje, es casi muy personal. O sea, hay gente que necesita más repetición, hay gente que necesita más aplicación. Entonces, al final yo creo que es esta idea de un aprendizaje activo, un aprendizaje aplicado y después cómo haces la repetición, espaciamiento para que la memoria y en esa actividad o en esa aplicación, esa memoria vaya convirtiéndose en un aprendizaje que perdura versus un aprendizaje que sigue o que sirve para pasar un examen y después olvidarlo. Esa sería para mí la base. Déjame compartirte lo que yo he vivido en el tema de
las neurociencias con mis alumnos y las escuelas en preparatoria. Como seguramente sabes, en todo este avance del estudio cerebral, el mayor momento de la sinapsis y las conexiones cerebrales ocurren cuando somos chiquitos, ¿no? Pero el segundo momento, he estado hablando yo con muchos doctores en neurociencias en Europa, y este segundo momento del aprendizaje ocurre en la preparatoria. De los 14, 15 a los 19, 20 años. Las mujeres antes que los hombres, porque evolucionan antes que los hombres, maduran antes que los hombres. Y en esa segunda etapa del aprendizaje, lo que yo hablo con muchos papás, muchos maestros, es que de forma natural, biológicamente hablando, el cerebro, como tiene este segundo momento de mayor aprendizaje, mayores sinapsis, estas conexiones neuronales, me regreso un poco atrás. ¿Qué es el aprendizaje? Aprender quiere decir cómo veo el mundo y cómo lo introyecto. Eso es. Y cada uno ve el mundo de una manera y lo introyecta de otra. Entonces, ese segundo momento, que es el que realmente vemos, yo creo que hoy día, gracias a las neurociencias, los maestros pueden enseñar de manera muy particularizada, porque no todos aprendemos igual. Entonces, comparto con lo que estás diciendo. Hoy ese cambio de conocer lo que está pasando en nuestro cerebro nos permite aprender de manera distinta. Para pasar de lo que se le conoce la memoria de corto plazo, que está aquí en la corteza prefrontal, a la memoria significativa, al verdadero aprendizaje. Y coincido contigo, es uno de los cambios más grandes, pero que tenemos que asegurar que hoy se utilice, se aplique. Yo, por ejemplo, le digo a los papás, si tienes un niño o una niña en edad de preparatoria, ¿qué le va a pasar? 1, déjalo comer lo que quiera. 2, déjalo dormir lo que quiera, porque necesita esa energía, necesita esa gasolina para poder operar, porque el cerebro trabaja mucho. Entonces, coincido contigo, sin duda alguna, como consejo a quien nos vea, nos escuche, es entendamos cómo trabaja nuestro cerebro, el de nuestros alumnos, el de nuestros hijos, para personalizar la enseñanza. Y luego hablabas del tema tecnológico. Platícanos un poco más, ¿qué has visto en esta parte? Bueno, déjame antes hacer una acotación, porque con esto que acabas de decir, el aprendizaje o las experiencias que cada uno de nosotros tenemos hacen que nuestra ruta de aprendizaje vaya por un lado, claro, vaya por el otro. Entonces, muchas veces en un estado tradicional de la educación, pues le damos la clase a todos, independientemente de cuál es el aprendizaje previo, cuál es el punto de partida que cada una o cada uno tiene. Y eso también hace una diferencia importante, porque si hay estudiantes cuyos padres fueron educados, la experiencia de aprender va a ser muy distinta de aquellos cuyos padres no fueron educados. Si hay algunos estudiantes que han viajado, la experiencia no va a ser la misma que aquellos que no han viajado. Entonces, el punto de partida, la exposición, las experiencias, antes no formaban parte de la educación y hoy sabemos que hacen una diferencia enorme. Déjame entrar entonces al lado de tecnología. 10, 12, 15 años atrás hablábamos de incorporar tecnología en el aula y decir, bueno, ahora necesitamos usar herramientas para que nos ayuden a enseñar. Pero yo lo que realmente creo que es relevante hoy es preparar a estas nuevas generaciones para vivir en una era digital. Ahí hay muchísimo de qué hablar, pero una de las principales conclusiones que tengo yo es que cuando hablábamos de tecnología en el aula, lo que tratábamos era de crear un entorno que replicara lo que estábamos haciendo en forma presencial. Pero con tecnología. Pero con tecnología, claro. Y siempre tratando de poner en el lado positivo de la tecnología. Y hoy lo que tenemos que hacer es enseñar que la tecnología tiene un lado positivo y un lado negativo. Correcto. Que igual que nos 100%. Puede emocionar y llevar a mundos extraordinarios, nos puede distraer, nos puede poner en riesgo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas no estamos preparados en general para hablar del lado oscuro de la tecnología, para prepararnos a los riesgos. Y lo que se podría evitar con bullying, con los sesgos, con todos estos retos, desafíos que la tecnología también trae, es como un cuchillo que si no le enseñas a un niño o una niña que el cuchillo puede cortar o puede también servir para el pastel, pues lo que acaba resultando es que el día que te cortas no estabas preparado. Y creo que ese planteamiento en la era digital nos ayudaría muchísimo a decir, hay un lado muy positivo, cómo lo potenciamos, hay un lado muy negativo, cómo nos enfrentamos, anticipamos, protegemos y construimos un entorno digital
que sea más sano. Y fíjate que me encanta escucharte y parece que me leíste la mente. Cuando hice mi tesis doctoral, lo hice en varias escuelas y una de ellas era una escuela Montessori. Y yo les decía, en un salón Montessori tenemos una cocina en taller que es primaria y esa cocina tiene cuchillos. Y entonces los alumnos toman el cuchillo y cortan la verdura y la fruta. Y no creas que el maestro está ahí vigilando, se le enseñó y usa el cuchillo, que es justo lo que estás diciendo. Y yo les preguntaba con relación a la tecnología, porque la tesis fue justamente el uso de la tecnología. Y entonces yo les decía, tiene la tecnología justo lo que estás diciendo, un lado bueno y un lado malo. ¿Por qué no les enseñamos a utilizar el lado bueno? Nosotros, como sabes, en Prepa W es una preparatoria que tenemos modalidad en línea y modalidad presencial e híbrida. En la parte en línea, lo que nos hemos topado principalmente son que los alumnos están encantados porque la tecnología nos ayuda a personalizar la educación. Pero los papás tienen esa parte negativa, esa parte de las redes, esa parte del juego. Cuando la tecnología es mucho más, es como el cuchillo. El cuchillo no es nada más para lastimar a otra persona. El cuchillo tiene sus fines positivos, igual que la tecnología. Y yo creo que nosotros, como padres educadores en la casa y como maestros educadores en el salón de clases, tenemos que incorporar la tecnología en educación integral, pero para el uso de una personalización, de un avance único, donde obtengamos el máximo potencial de cada persona gracias a la tecnología. Sin duda alguna, creo que hablando de tecnología y de la parte neurológica tenemos mucho que hacer. ¿Tú qué piensas, Fer, con relación a algunos tips que le pudiéramos dar a la gente que nos escucha, que nos ve, para decir qué hacemos con el tema educativo, hacia dónde vamos, qué les podrías recomendar de lo que has visto en tantos lugares? Pues sí, yo realmente creo que tenemos que aprender de otras industrias. Tenemos que aprender de cómo se vive en esta era digital. Por ejemplo, la atención. Okay. Eso me parece fundamental. Empresas, por ejemplo, como Duolingo, como empresas que vienen de los videojuegos, ellos utilizan un principio antes de la educación, el enganche, okay, la atención, asegurar primero que existe esta emoción. Entonces, ¿qué aprendimos? Nosotros hicimos un estudio, entrevistamos a 30 creadores de videojuegos. Okay. Y entre muchas cosas aprendimos cómo diseñan eso. Dijimos, ¿por qué la educación no diseña en función de, primero, generar una emoción? Ya que tienes la emoción, entonces motiva una acción, la aplicación de esa emoción hacia algún lugar y después la retroalimentación. Entonces, emoción, acción y retroalimentación son los principios con los que ellos diseñan. Por cierto, volviendo al ejemplo del cuchillo, cuando alguien en un videojuego está diseñando, hay veces que las emociones son negativas. Claro. Y te hacen tomar una acción de protección o de escape, y eso también lo enseñan. La segunda cosa es que enseñan también a vivir en un mundo que no es lineal, que ocurren posibilidades distintas. Estas empresas. Entonces, ¿cómo diseñamos para que no sepas o no creas que hay una respuesta correcta, una sola fórmula para llegar a la respuesta, sino te vamos a enfrentar a condiciones para las que no estás preparada y tienes que empezar a adecuarte? Y por último, siempre pongo este ejemplo. Tú, cuando ves a alguien jugando un videojuego, cuando gana, quiere ir al siguiente nivel. En educación... Sí, estás en ese... Sí, en esa emoción. Hype, ¿no? Eso es lo que le llaman el engagement loop. Ajá. Cuando ganas, quieres ir al siguiente nivel. En educación, cuando ganas, crees que ya lo conseguiste y ya pasaste el examen. Y no quieres ir a ningún lado. Y cuando pierdes en un videojuego, lo quieres intentar de nuevo. Sí, dices, no es posible. Y aquí te frustras y dices, no sirvo para las matemáticas. Y cierro con esto que me parece esperanzador, porque ciertamente la educación perdió la batalla de la atención con las redes sociales, con los videojuegos, con el entretenimiento. Solamente el 4 o 5% de lo que ocurre en redes sociales tiene fines educativos, de crecimiento. Solamente el 15% tiene fines educativos en los videojuegos. Sin embargo, en la inteligencia artificial es todo lo contrario. Es casi el 40% con fines educativos. Buenísimo. Entonces es la ola a la cual... viene un cambio fuerte. Es la ola a la cual debemos subirnos. Y esto que comentas del mundo empresarial de los videojuegos,
de desarrollo en cómputo en las diferentes escuelas que has podido ver a nivel mundial, ¿sí lo están adoptando o están igual de fritos que nosotros? Pues no, evidentemente yo en todos los países, y tengo la fortuna de hablar permanentemente con escuelas alrededor del mundo, hay ejemplos muy positivos y hay ¿Pero ejemplos... los menos o cada vez sí van aumentando? No, creo que van aumentando. Creo que en todos los países hay escuelas no tradicionales y yo diría que no es un desafío ni tecnológico ni pedagógico. Siempre es un desafío de liderazgo. Y ese desafío de liderazgo lo que tiene es una cabeza que se atreve, una cabeza que conecta puntos de una manera que la educación tradicional le costaría mucho trabajo. Entonces, lo que yo veo es que llegan nuevas generaciones de líderes que ya están entendiendo muy bien el mundo para el cual tenemos que preparar a estos jóvenes y que por lo tanto se atreven a romper, a experimentar. Esta palabra de experimentar en una escuela era terrible. O sea, nadie quiere llevar a sus hijos a un lugar donde están experimentando. Pero no hay otra, es una salida. No hay otra. Y déjame entonces compartirte qué hacemos en Prepa W con relación a este tema. Nuestro principal freno son los papás. Porque justamente como dices, no quieren experimentar. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de matemáticas? Primero hay que entender que en el caso de Prepa W estudian una sola asignatura a la vez, no 6 u 8, porque así es el mundo laboral también. Y esta es una asignatura multidisciplinaria en la cual el alumno estudia por lo menos 4 horas esa asignatura y es matemáticas con física aplicada, matemáticas con geografía, historia, multiculturalismo y multipoblación, y eso hace que sí esté enganchado el alumno. El 100% de nuestros alumnos están encantados con el programa, están aprendiendo de manera significativa, porque tenemos varios elementos. Pero lo que quiero tocar es el tema de los padres. Los padres son los que hoy día les está costando trabajo justamente romper esa barrera y decir, es que yo no estudié así. Pues sí, pero la educación nace para la era industrial, donde lo que estábamos formando era personas que necesitamos que se sentaran en una silla, un pupitre y aprendieran con un maestro. Cuando yo hablo con tantos papás y me dicen, es que la educación evoluciona. No, sí evoluciona en varios lugares. Por eso te preguntaba que qué has visto. Lo que yo creo a manera de recomendación a los que nos ven, nos escuchan es, demos de la oportunidad de este cambio. Los maestros de igual manera deben de ir evolucionando. Nosotros, por ejemplo, otra cosa que hacemos es que nos encontramos en preparatoria personas que por alguna razón no les gustan las matemáticas. Y entonces les decimos, los números no te hicieron nada, los números no son los culpables. Y entonces ponemos a un maestro que aprendió realmente los números, por ejemplo, en una metodología Montessori, en donde lo que aprendió es que los números no te hicieron nada, no son los culpables. Y entonces no te enseña matemáticas, te enseña a que no odies a las matemáticas. Y yo creo que son ejemplos que muchas escuelas pueden implementar para que los papás y para lo que los educadores vayan tomando esa confianza. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que tocas un tema muy importante que es este diseño multidisciplinario, aplicativo, pero dijiste la palabra confianza. Y yo creo que esa es la base de la construcción de eso, porque nuestra labor en educación tendría que hacer que se enamoren de aprender, no que pasen una materia o no que se porten bien y sean disciplinados. Y en relación a los padres, nosotros implementamos ya varios talleres, sobre todo en el capítulo de inteligencia artificial, porque es muy difícil dimensionar el mundo en el que se van a enfrentar estos jóvenes. Y entonces los padres de familia, cuando ven que hoy un estudiante puede estar viviendo pues eso, una conversación con una inteligencia. Yo me sorprendo cuando veo que estamos pasando de la era de la información a la era de la relación. Hay muchos jóvenes que están teniendo relación con una máquina, relación íntima, conversación. La serie de Netflix de adolescencia, que yo la receto desde que la vi a todas las escuelas. Tenemos que enterarnos de este mundo y tenemos que generar una ilusión con nuestra herramienta de aprender que debería ser mucho mayor que las ilusiones falsas que se generan en otro tipo de estímulos. Sí. Y entonces esa sería mi fórmula de experimentar, pero experimentar a partir de donde están los estudiantes. Sí, yo creo que hay muchísimo que vale la pena que sigamos conversando y es apenas
digamos que el inicio de una conversación sobre educación. Déjame cerrar este capítulo probablemente con el tema más delicado de todos, que son los profesores, los maestros, los docentes. Para que me des tu opinión y yo comparta la mía. ¿Hay algo que podemos hacer para dignificar el rol del maestro en México, en nuestras escuelas, que al final de cuentas tenemos que verlos como la cultura oriental, donde realmente son el sensei, el maestro, el de respeto? ¿Hay algún tip que tú puedes recomendar? Sí, yo principalmente creo que hay que dejar de ver al maestro, a la maestra, como un ser que individualmente se enfrenta a un salón de clases, a una materia, en un grado. Hacerlo mucho más colaborativo. Yo lo que veo es que cada vez más hay estas redes de aprendizaje entre docentes donde podemos empezar a compartir historias de forma distinta. Te doy un ejemplo. En el Salzburg Global, que es un think tank en Salzburgo, hicimos el año pasado una sesión del futuro de los docentes. Okay. Y en el tema de inteligencia artificial, lo que hicimos fue identificar 100 docentes alrededor del mundo en condiciones muchas veces muy vulnerables, que sin embargo estaban haciendo cosas con tecnología realmente impactantes. Mucho tenía que ver con inteligencia artificial, pero lo que digo es que hay docentes hoy que lo pueden hacer, que lo están haciendo, pero no se sabe y no están ayudando a otros. Claro. Entonces yo rompería esta figura individual. Buenísimo. Haría una colaboración mucho más radical. Buenísimo. Yo, Fernando, lo que compartiría es algo muy sencillo. Mamá y papá, siéntense con sus hijos, que son los alumnos, y hablen bien de los docentes. Porque es algo tan sencillo como generar una cultura de hablar bien. Lo que yo he visto en muchos círculos es que mamá y papá van en contra del maestro. Inclusive se burlan del maestro y la maestra. Y eso automáticamente lo que hace es un niño o una niña con soberbia. No importa si es escuela pública o escuela privada. Entonces, desde mi punto de vista, de manera muy sencilla, es las comidas de los fines de semana, porque todavía como latinos y mexicanos nos sentamos en familia. Tenemos un comedor donde nos sentamos, no como países en Europa o Estados Unidos que ya no hay esa mesa del comedor. Cuando te sientes con la familia, hablen bien de los maestros. Denle este honor a los maestros. Y yo creo que eso va a empezar a ayudar y a permear a que le demos ese respeto al maestro. Fernando, ha sido padrísimo platicar, de verdad. Ojalá sigamos platicando mucho el tema educativo. ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, me parece sorprendente que se haya ido el tiempo tan rápido. Y nada, yo creo que somos una generación con una enorme responsabilidad. Tenemos que manejar esta transición porque el mundo que viene no estamos preparados, no hay nadie que lo sepa y la única cosa es colaboración radical y atrevernos a experimentar en favor de nuestros estudiantes. Pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Muchas gracias. Fernando.